Favor por el cuerpo de Cristo. Bendecimos a Dios con todo. Aleluya. Gracias, músico, gracias, Coreuta, que Dios los bendiga ricamente. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes por algunos minutos, hermanos, y luego pasaremos a la administración de la Cena del Señor, donde vamos a celebrar, recordar y hacer memoria de lo que el Señor ha hecho por mí y por nosotros. Quiero que abran su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 1, Nehemías, capítulo 1, y vamos a introducir un tema en esta mañana que nos toca mucho a nosotros. ¿Quién no ha sufrido pérdidas de cosas que ha amado mucho? En este caso, Nehemías, que estaba en tierra extraña, bajo el gobierno de un rey extraño. Dios lo había honrado en un puesto importante como copero del rey. Sin embargo, él todavía tenía en su carga y el dolor de estar lejos de su tierra, la ciudad santa de Jerusalén, y de las noticias de sus queridos y amados. Algunos que habían salido ya estaban bajo cautividad, y otros que habían quedado un remanente en la tierra de Judá, pero que estaban pasando un momento muy difícil. Todo esto nosotros podríamos asociarlo de algún modo a situaciones semejantes. Por ejemplo, estuvimos orando por los hermanos de Venezuela. Ellos estarán al mirar esta palabra pensando en las pérdidas que han sufrido o que están sufriendo el pueblo de Dios, la familia. Alguno de nosotros estará pensando en esta mañana que algunas de las pérdidas que nosotros hemos tenido en el camino de nuestra vida, tal vez por ignorancia, por desobediencia, por no haber conocido o caminado en los caminos de Dios, el enemigo entró e hizo desastre y ruina nuestra vida. Hoy nos quedamos mirando y contemplando con dolor todo aquello que hemos perdido. Algunos a nivel personal han perdido muchas cosas, y por qué no decirlo, también hombres y mujeres de Dios, que Dios le entregó dones, talentos, ministerios, lo perdieron y hoy están diezmados de esas bendiciones y se encuentran manifestando la angustia y el dolor de todo lo perdido. Pero en esta hora vamos a mirar un punto específico en la vida de Nehemías y vamos a aprender algo muy importante que él nos deja como ejemplo. Quiero que venga conmigo al capítulo 1 de Nehemías. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dijo Nehemías, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche,
por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí a mi nombre. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que ahora, atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Hasta aquí la lectura de la palabra. Cuando vienen sus hermanos a visitar a Nehemías, Nehemías manifiesta su gran preocupación de saber cómo estaba su gente, cómo estaba su pueblo, los que habían quedado, el remanente de Israel que había quedado en la provincia de Judá. Dice que cuando ellos le dieron el aviso o el anuncio, cuando él le preguntó, le contestan los visitantes que el pueblo que quedó está en gran mal y afrenta. Segundo, el muro que de algún modo cubría la ciudad de Jerusalén estaba derribada y sus puertas quemadas a fuego. Estas son las noticias que recibe Nehemías de los varones que vinieron a verlo. Me llama mucho la atención la reacción de Nehemías, este varón de Dios. Dice que cuando él oyó estas palabras, verso 4, la primera cosa que hizo fue: me senté y lloré. No podía soportar en pie las noticias tan tristes de sus hermanos y de la ciudad santa y ver el muro derribado. Hice duelo por algunos días y luego oré y ayuné delante del Dios de los cielos. Vamos a comenzar a ver algunas cositas interesantes en este capítulo que marcan no solo la personalidad de Nehemías, pero algunas actitudes manifiestas a las claras de lo que hace Nehemías en esta situación, que yo creo que para nosotros podría ser un gran ejemplo y un gran modelo. La primera cosa que me llama la atención de Nehemías, que él se conduele enormemente con el pueblo, a pesar que él estaba salvo en otra tierra y en otro territorio, y con un puesto preponderante y privilegiado en el gobierno de la nación que había tomado cautivo a los hijos de Israel. Él no se separó del problema de sus hermanos, de sus familiares y sobre todas las cosas del sueño de la ciudad santa de Jerusalén y de los proyectos que Dios tenía con su pueblo. Por eso se conmueve, se duele en su corazón, llora, se quebranta, ora y ayuna con dolor. Él no podía, no lo vamos a leer por razón de tiempo, por capítulos 2 y 3, dice que el rostro manifestaba el dolor al punto que el rey le pregunta qué le pasa, que su semblante está tan caído, y él ahí le manifiesta cuál era su dolor, que su pueblo
estaba pasando terrible afrenta. Él hizo propio el dolor, se hizo propia la angustia de su pueblo y él no se separó diciendo yo estoy bien, estoy en una casa segura con un buen trabajo y a mí no me importa lo que estén pasando los demás. Sintió la realidad como nosotros deberíamos sentir, que somos un cuerpo, la sensibilidad de lo que le pasa a nuestros hermanos. ¿Sabe que una de las cosas que el diablo trabaja mucho, pero también Dios trabaja, es en el sentido de la sensibilidad? Buscar siempre razones o excusas para que nosotros justifiquemos nuestra falta de sensibilidad. Y yo me preguntaba, ¿cuánto es el dolor que yo siento por mis hermanos que sufren y padecen? ¿Cuánto es mi estado de tristeza o de angustia por mis hermanos que están pasando angustia y tristeza? Y cuando hablo de hermanos, no solo hablo de los hermanos espirituales, hablo también de la gente común que nos rodea. ¿Cómo yo puedo vivir sentado una vez a una mesa opulenta de grandes y ricos alimentos que yo puedo comprar y pagar, y a 100 metros de mi mesa hay gente que se muere de hambre? ¿Cómo me puedo sentir yo? ¿Tengo sensibilidad que digo, no, yo disfruto de lo mío y lo demás no me importa? ¿Cómo puedo sentirme yo en la noche de frío, que a veces me tapo y parece que no termino nunca de calentarme, y de repente acabo de escuchar las noticias de que hay tanta gente, hombres, familia, niños en la calle, debajo de un puente? ¿Puede uno dormir tranquilo cuando uno tiene sensibilidad por el prójimo? Y en este caso sea valedero también para mis hermanos del pueblo de Dios. Él manifiesta una gran sensibilidad, que se angustia, llora delante de Dios, se lamenta profundamente por lo que estaba pasando su pueblo y porque ese sueño de Dios había sido truncado de algún modo por ese advenimiento de los enemigos que derribaron el muro y las puertas, quemaron a fuego e hicieron tanta devastación. La primera cosa que me llama la sensibilidad, que lo lleva no solo a quebrantarse, sino también que lo lleva a orar y ayunar. El duelo que él hace era una identificación. Yo me conduelo con la persona que está sufriendo, por eso estaba haciendo su duelo. Por eso que en el duelo no hay banquete, no hay fiesta, no hay risa, no hay júbilo. En el duelo hay dolor, porque se está acompañando el dolor de aquel que sufre. Esa actitud de condolerse y luego de orar y de ayunar, de clamar a Dios, es también fruto de esa sensibilidad espiritual que nosotros deberíamos tener. Hay cosas que son posibles de hacer, hay cosas que son imposibles para nosotros hacer humanamente hablando, pero tenemos un arma poderosa que no es arma metálica, no es un arma natural que usan la gente de guerra, es un arma espiritual poderosa en Dios para destrucción de fortaleza, que es nuestra oración y nuestro clamor a Dios. Esto es lo que hizo primeramente Nehemías. En su sensibilidad, él se hizo propio, se hizo carne de todo lo que estaba padeciendo. La segunda cosa que me llama la atención en los versículos que hemos leído, que él no le culpa a Dios por el dolor y el sufrimiento que estaban pasando sus hermanos. Tal vez como haríamos nosotros, parados desde una posición de justificación y de que estamos bien en tierra ajena, disfrutando, levantamos el dedo. Sí, eso pasa por esto, por lo otro. Dios, ¿dónde estaba cuando mis hermanos estaban pasando esto? ¿Por qué le pasan esto a mis hermanos? Bla, bla, bla. Que siempre nosotros tenemos algún caso de justificación, que cuando nosotros acusamos a alguien
como hizo Adán con Eva, estamos directamente acusando a Dios, que Él no tomó partido en el asunto. Su sensibilidad espiritual y su oración estaba sacando en Nehemías una perfecta radiografía. Había hecho un estudio de la realidad en oración, que él descubre cuál es el problema. Por eso que esa oración de clamor, de angustia y de tristeza se transforma en una oración para mí modelo que él hace. Dicen las palabras de su oración, verso 6: ahora esté atento tu oído y abierto tus ojos a la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche, por mis hermanos los hijos de Israel, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Por eso dice el verso 8, acuérdate tu palabra que dijiste, que si nosotros pecábamos, nosotros, o sea, Dios lo iba a dispersar por los pueblos. Lo que ellos estaban padeciendo en esta dispersión era el resultado, no de que Dios lo había abandonado, ni que Dios no tomó cuidado de ellos, sino que reconoce Nehemías en esa oración intercesora que la culpabilidad de los problemas que estaban teniendo, la ruina de Jerusalén, los escombros, el muro derribado, las puertas quemadas a fuego y el mal de los hermanos, reconoce que nosotros hemos pecado. Sí, yo y mi padre, dice él, y nuestros padres, todos nosotros hemos pecado, y dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado tus mandamientos y tus estatutos y tus preceptos. En ese dolor y en esa búsqueda de Dios, evidentemente Dios le revela el causal del problema, porque Dios amaba a Jerusalén, amaba a la nación de Israel, y Dios, alguien que ama profundamente, no puede permitir que pasen las cosas que pasan, hasta que de adentro alguien le abra la puerta al enemigo, y en este caso con desobediencia, por no guardar su palabra, sus mandamientos, y dice, en gran extremo nos hemos corrompido y hemos pecado delante de ti. Y esa fue la puerta que se abrió. Entonces, ¿quién es culpable? ¿Quién es culpable de todo el drama que estaban viviendo? La misma nación que había pecado, había desobedecido, se había corrompido delante de Dios. Entonces Nehemías, con un gran criterio, y me enseña a mí una gran lección: cuidado cuando yo voy a orar a Dios, que no encuentre culpable de mis situaciones, porque cuando el Espíritu Santo comienza a iluminar el problema, voy a descubrir que el culpable soy yo, que los culpables somos nosotros. Sí, nosotros, yo y mi casa hemos pecado, dice este varón. La segunda cosa que hace él después de pedir perdón, dice que él sigue orando y ayunando y clamando para que Dios abra la puerta a algo nuevo, que él percibía espiritualmente que Dios iba a hacer algo. La primera cosa que él sigue orando y clamando a Dios, lo dice el versículo 9, cuando viene delante de Dios y le dice, yo sé, como dice tu palabra, que si nosotros hubiéramos pecado tú nos dispersarás, pero si volviéramos a mí, dice tu palabra, pero si nos volviéramos a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que os cogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué está diciendo Nehemías? Nehemías no solamente ayuna pidiendo perdón y reconociendo su pecado, él levanta en ese clamor, levanta en un espíritu de fe las promesas de Dios. Sí, Señor, tú dijiste que si pecábamos nos iba a pasar tal cosa, pero tú también dijiste
que si nos arrepentíamos y nos volvíamos a ti de todo corazón, no importara dónde haya llegado las consecuencias de nuestros pecados a los extremos de la tierra, si nos volvíamos a ti de todo corazón, tú nos ibas a traer y nos ibas a recoger de esos confines de la tierra y nos iba a volver a sentar en Jerusalén, la tierra que Él había escogido para habitar allí su nombre. ¿Usted se da cuenta la dirección de la oración de Nehemías? Que él no solo se conmueve o conduele a la distancia y dice: Dios, cuidalo, bendecilo, guardalo. No, no, no. Con responsabilidad nosotros respondemos por nuestra culpabilidad, pero también reclamo tu promesa, porque dijiste que si de todo corazón nos volvíamos a ti, nos humillábamos, tu palabra dice que tú nos recogeríamos. Y entonces él comienza a direccionar su oración, llamando al arrepentimiento, pidiendo perdón y reclamando la promesa del Señor, para que a causa de que él y que el pueblo se volvería a Dios, el Señor por su Espíritu iba a traer de los confines de la tierra a aquellos que habían sido dispersos. La otra cosa que me llama la atención de este capítulo, dice el verso 11: te ruego, oh Jehová, y esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón a la cual él iba a interceder, al rey. Y esto me llamó la atención, hermano, y me hizo aprender un principio espiritual que deberíamos nosotros tener cuenta. Hemos descansado mucho en la oración y hemos hecho poco en la acción. Y pareciera que el accionar nuestro está en contra de la confianza y de la fe que nosotros ponemos en el Señor. No, porque en el obrar de Dios juegan las dos cosas: lo que hace Dios y lo que hace el hombre. Cuando Juan y Pedro se pararon delante del paralítico y le dieron la palabra que Dios lo sanaba, y no cabe duda que Dios envió vida a esos nervios y piernas muertas, pero la oración, la palabra vino acompañada: levántate y anda. Hay algo que va a hacer Dios, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. Cuando Dios habla, nos ministra, cuando nos alineamos con Dios, hay algo que Dios se va a adelantar, que va a preparar la brecha y el camino, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, que viene acompañado a la fe. El Espíritu Santo nos direcciona y nos encuadra en el contexto para que no hagamos cosas contrarias, pero hay cosas sí que tenemos que hacer en obediencia, como así arrepentirse y volver, no quedarse llorando en los confines de la tierra donde mi desobediencia me echó, sino que yo estoy volviendo, caminando por la obediencia al lugar donde yo me equivoqué. Dice la palabra: por tanto, arrepiéntete y vuelve al lugar donde has caído. Siempre hay una acción que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es la acción que Él hace? Dice Dios: yo me arrepiento. Hemos cargado con nuestros pecados. Somos conscientes que te hemos fallado. He reclamado tu promesa que si nos arrepentimos de corazón y nos volvemos a ti, tú nos vas a restaurar. Pero no se quedó en la plaza de brazos cruzados. Ahora concédeme gracia. Sigo orando para que me des tu favor, porque yo me voy a enfrentar al rey y voy a solicitar su favor. Como aquel día que Esther se presentó ante el rey por pedido de Mardoqueo, su tío, y era tan terrible esa presencia de Esther ante el rey, que ella tuvo que decir: si muero que muera, porque podía tener el favor o tener la muerte, porque ella iba a interceder por su pueblo.
Él ahora iba a interceder en una acción consciente que no era nada fácil, pero estaba poniendo en ejercicio la marcha de su fe. Y la palabra me vino inmediatamente mostrando otro ejemplo con respecto a esto. ¿Se recuerda cuando Moisés estaba frente al conflicto con los egipcios y estaba preparándose el juicio de Dios con las plagas? Y de repente el Señor lo llama a Moisés para que él sea el libertador del pueblo. Y Moisés comienza a decirle: yo no soy nada, no tengo nada. 40 años había escapado en el desierto. Tú vas a ser la voz hablando. No, soy torpe de lengua, soy tartamudo, ni hablar sé. Diciendo no a nada. Hasta que de repente Dios quería demostrarle que quería hacer algo, pero que él necesitaba no solamente su confianza, necesitaba no solo su disponibilidad, necesitaba una actitud de él distinta, porque el obrar de Dios se manifiesta en una asociación entre lo que Dios va a hacer y lo que nos va a usar a nosotros. Y le dice Dios a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Tengo esta vara que me ha acompañado por 40 años, un palo seco lleno de nudos, que lo he usado para golpear las ovejas, casi como un arma de defensa. Y le dice Dios: échala sobre la tierra. Y cuando tira la vara sobre la tierra, se transforma en una culebra. Ese palo seco tomó vida de Dios para manifestar lo que Dios podía hacer con un hombre que se estaba excusando. Y de repente le dijo: tómala de la cola, porque él huía de la serpiente. Y cuando la toma de la cola, ahí le demuestra el Señor que Dios le daba la autoridad sobre toda especie de mal, y al momento se transformó otra vez en una vara, un palo seco, como era antes. Dios le estaba enseñando lo que podía hacer él con su vida. Pero esa palabra que tienes en tu mano me golpeó muchísimo, que de hecho ha sido una palabra que me viene golpeando hace días. Cuando a veces nosotros nos preguntamos en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras situaciones, esperando una manifestación en sobremanera grande de parte de Dios, como que van a llover las cosas de una manera sobrenatural. Dios puede hacerlo de muchas maneras. Cuando el pueblo estaba en el desierto y no tenía agua, y el pueblo llega al tercer día de camino a las aguas de Mara y las aguas estaban contaminadas, Dios podía haber metido el dedo en la tierra y sacarle un chorro de agua viva para el pueblo, pero no lo hizo. Después de participar del dolor de tomar las aguas contaminadas, el Señor le dio una salida transformando el agua amarga en agua dulce. Cuando siguió caminando en el desierto y no había fuentes de agua dulce para tomar, Dios podría haber hecho cualquier otra cosa, pero Dios lo estaba guiando un camino de obediencia, y de repente lo hace parar frente a una piedra y le dice: háblale a la piedra, o golpéala, perdón, a la piedra. Y cuando golpeó la piedra comenzó a salir agua. Dios está listo para hacer milagros grandes con nosotros, pero lo va a hacer a su manera, no a la manera nuestra. Y esa palabra que le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano?, le estaba diciendo: no pongas excusa ni pidas cosas extremadamente raras. Comienza a accionar con lo que tienes a mano. Nehemías fue ese. No solo voy a llorar, voy a orar por mi pueblo. No solo me voy a arrepentir del pecado que hemos cometido como pueblo. Yo voy a hacer lo que está a mi alcance. Voy a accionar por lo que tengo a mi mano. ¿Qué es lo que tengo a mi mano? Es el Rey, del cual yo soy el copero sirviente. Me puede salir mal, me puede matar, me puede meter preso, me puede fusilar, no me importa.
ese amor, esa carga, esa sensibilidad, ese sentimiento. Voy a hacer lo que esté a mi alcance. No le voy a dejar toda la tarea que Dios la haga. Yo voy a hacer lo mío, porque en esta tarea de asociación siempre está la parte que hace Dios y la parte que hacemos nosotros. Yo quiero detenerme un minuto aquí antes de avanzar y preguntarte, ¿qué noticias tienes para dar de situaciones en tu vida que te dejen como la condición que estaba Nehemías, que están causando tanto dolor? ¿Será porque vienes arrastrando el conflicto y el dolor de una familia destruida? ¿Será que habías fijado toda la esperanza y la ilusión de tener una hermosa familia y de entrada nomás se te quebró tu matrimonio y tu familia ha padecido? ¿O así viviste en el ámbito material? Hoy deberías estar soñando con una gran empresa, un buen trabajo, un buen dinero, y estás padeciendo de todo tipo de necesidades. Es el momento de fijar nuestros ojos. ¿Dónde hemos caído? ¿En qué momento le fallamos a Dios? ¿Dónde podemos encontrar el problema que podemos asumir nuestra responsabilidad para arrepentirnos? Pero no para llorar el dolor de nuestro fracaso, sino para que desde ese punto comenzar a reclamar las promesas de Dios en nuestra vida. Porque el sueño, el anhelo de Dios es que Dios vuelva a restaurarnos y a levantarnos de nuevo, o traernos de los confines de la tierra hasta el lugar del destino de Dios. Muchos deben saber y deben entender que la situación que están viviendo, penosa y dolorosa, no es el plan de Dios. Porque Dios no diseñó tu vida, ni diseñó al hombre para hacerlo vivir de sufrimiento en sufrimiento, de caos en caos, de dolor en dolor. O al escuchar las terribles noticias que vemos permanentemente por la televisión, muertes, dolor, violaciones, suicidio, terribles cosas que están pasando. Lo que menos podríamos decir que todo esto está bajo el control de Dios. Nos hemos escapado de la mano de Dios. Nos hemos huido de la voluntad de Dios. Y cuando el reino de Dios no está establecido en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, el enemigo toma dominio y control y hace el desastre que está realizando. Pero Nehemías dijo: en medio del dolor y del caos y del sufrimiento, yo me voy a poner en pie, y después de orar y de ayunar y de clamar, voy a hacer lo que está a mi alcance. Me voy a mover y voy a interceder delante del Rey y voy a pedir su favor para que me ayude a restaurar lo que el enemigo nos destruyó. Y sabe que los 2 capítulos siguientes hablan de todas las charlas y conversaciones que tuvieron con el rey, y el rey le da el favor y el permiso de ir con un equipo de gente, con Nehemías y con materiales y con todo el favor gubernamental para ir a reconstruir lo que había destruido el enemigo en la ciudad santa de Jerusalén. Y en el capítulo 4 comienza a desarrollar su tarea Nehemías, y comienza diciendo el capítulo 4: y cuando oyó Sanbalat que nosotros estábamos edificando el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los hijos de los judíos.
Y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribará. Y aquí nos encontramos en estos primeros versículos, mis hermanos, con algunas expresiones de la cual nosotros deberíamos tener en cuenta, porque introducimos el capítulo 1 mostrando cuál debe ser la actitud espiritual frente a los problemas que están pasando alrededor nuestro, y cuál fue la actitud de Nehemías para ponerse en pie y no solo enfrentar al rey, sino poner manos a la obra. Pero cuando llega al lugar donde él tiene que comenzar su trabajo de restauración, dice el versículo 1 del capítulo 4, que el primero que oye las noticias que venía Nehemías con gente, con el plan de restaurar lo que había sido derribado, fue Sanbalat, un enemigo acérrimo del pueblo de Dios. Y cuando oyó Sanbalat que veníamos, dice Nehemías, a reedificar, se enojó, se enfureció en gran manera y comenzó a hacer escarnio contra nosotros. Yo creo, hermano, que dentro de esta estrategia que nosotros tenemos de restaurar o permitir que Dios restaure lo que ha sido derribado, vamos a tener que tener en cuenta también la mecánica y la estrategia del diablo. Cuando nosotros nos levantamos para hacer algo para Dios, todo lo que nosotros queremos hacer para Dios, en una actitud de fe y de obediencia, el primero que se va a levantar es el diablo. ¿Y de qué manera se va a levantar? Va a ser escarnio contra nosotros. ¿Cuál es el propósito? Va a ser escarnio y de hablar y de hablar y de hablar y de acusar. Es para que nosotros nos debilitemos y no avancemos en el propósito y en el plan que Dios tiene con nosotros de restaurar lo que el enemigo destruyó. Quiere agarrarte con brazos caídos y decir: bueno, esta es la suerte que me tocó, que quede todo como está. No, Dios quiere levantar, porque Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Dice que nos hizo escarnio en gran manera. Y yo quiero que usted mire conmigo, por favor, ¿qué usó Sanbalat para poder, igual que Tobías, para amedrentar al pueblo? La primera cosa, en el verso 2, la furia de Tobías y de Sanbalat tenía una dirección. Y creo que usted tiene que discernir espiritualmente lo que dice aquí la palabra. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Cuál era la gran preocupación de Sanbalat y Tobías, representante furioso del reino de las tinieblas? No querían que vuelvan a ofrecer sacrificios, porque los sacrificios eran parte de la adoración a Dios. Cuando el pueblo venía a ofrecer sacrificio, venía a ofrecer culto de perdón de pecado, venía a adorar a Dios. Y lo que el enemigo no quiere, que tú restaures tu comunión con Dios, tu relación con Dios más efectiva. El enemigo te quiere hacer vivir en ruina, en tierras extrañas, y que no tengas ninguna práctica
que tenga que ver con el acercamiento a Dios. No te olvides que en aquella época, si no había templo y no había lugar sagrado, no había lugar de adoración. Cuando estaban en cautiverio, ellos no tenían lugar para adorar a Dios, no tenían la libertad de ofrecer los sacrificios. Y el enemigo, cuando ataca y destruye, lo primero que te va a destruir es el altar, lo primero que te va a destruir es el lugar de tu adoración, el templo, es el lugar donde tú levantas tu sacrificio al Señor. Y envenenado Tobías y Sanballat dijeron: ¿se le va a permitir otra vez a esto, aunque vengan con poderes del gobernador? Nosotros, en otras palabras, estamos totalmente en contra de que ellos levanten altar a Jehová y que le rindan culto. Porque al enemigo, si hay algo que le hace daño, cuando un pueblo o una persona o una familia se levanta en oración, en clamor, se levanta en intercesión, en adoración y obedece a Dios su palabra, sabe que la herramienta o el arma más poderosa, destructiva contra el enemigo, ver a un soldado, a una soldado de pie, cargando la obediencia al Señor. Si el enemigo le molesta que tú rindas culto, adoración y alabanza, que te consagre y que le obedezca a Dios, si le molesta, es lo que más tú debes preocuparte. No tienes que negociar con el diablo. Bueno, yo un poquito para acá y un poquito para acá. Si me dejáis los domingos 1 hora a la iglesia, el resto de la semana yo no te molesto. No, si le molesta, de lunes a lunes le vamos a dar palo y a la bolsa, porque es la única manera que lo vamos a tener alejado de nosotros. Y no con estrategias humanas, ni con gritos, no, en obediencia, mirando a Dios, adorándole y alabándole, o caminando en su palabra y en fe, restaurando todo aquello que el enemigo se ha levantado contra nosotros para destruir. La segunda cosa que los enemigos se levantaron para decirle, le dijo: ¿qué van a acabar la obra en un día? Van a resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y Tobías el amonita dijo: si subiere una zorra arriba del muro que ellos construyan, la zorra misma, que no es nada, lo derribará. ¿Sabe qué estaba tirando? No solo manifestando la contrariedad y la oposición a que se levantara el pueblo a adorar a su Dios. Lo querían tener callado, que no clamen a su Dios, que no adoren a su Dios, que no busquen a su Dios, que se confundan. Por eso los muros estaban derribados, que se confundan ellos con todo el paganismo reinante en ese lugar. Si no lo quieren desanimar contra el propósito que ellos habían levantado. Nehemías venía con su gente, listo a estimular al pueblo y animarlo que el muro tenía que ser levantado. Porque una vez que se levantaba el muro iba a marcar la diferencia, el muro iba a cuidar al pueblo, dentro de los muros se iba a levantar el lugar de adoración, dentro de los muros Dios iba a estar cuidando y velando por su pueblo. Y cuando los enemigos supieron de esta determinación, comienza a menoscabar y a menospreciar el trabajo que estaban haciendo. Dale, trabajen, que van a creer que lo van a restaurar en un día. Lo que ustedes hagan, va a subir una zorra, va a ser tan débil que la zorra lo va a tirar abajo. Hermano, esas boconadas de palabrería barata que el diablo tira, que son amenazas, que son palabras descalificadoras, palabras que te quieren desanimar y que te dicen: esto va a seguir todo igual, esto no tiene cambio, tenés que esperar lo peor, ya todo está arruinado, todo está destruido. Esto es lo que dicen la gente que pertenecen al pueblo enemigo, que ha sido instrumento de destrucción, lo que ha pasado con nosotros. Pero ¿qué es lo que dice Dios?
Si te vuelves a mí, yo te traeré de los confines de la tierra. Yo te haré habitar en la tierra donde yo voy a poner mi nombre. En otras palabras, yo voy a levantar todo aquello que el enemigo destruyó por causa de su desobediencia. ¿Te acuerdas la palabra que Dios le dijo a Ageo? Y Ageo le habló a la gente que venía de la dispersión, de la cautividad en Babilonia. Cuando miraba los escombros caídos del pueblo derribado, él apuntando a esos escombros, dijo que esa casa iba a volver a ser levantada, aunque hoy la veían destruida. Y no solo que iba a ser levantada, sino que la gloria postrera de esta casa iba a ser mayor que la primera. Tal vez nosotros estamos viendo en ruina, estamos viendo destrucción, estamos viendo fisuras, caídas, ruptura, pérdida de todo tipo. Pero cuando nuestra fe nos hace ver las promesas de Dios, que el sueño y el plan de Dios es levantar todo lo que el enemigo destruyó. Mi mirada no va a estar puesta en lo que dicen los enemigos, ni mi oído puesto a las amenazas de los destructores. Mi oído y mi mirada estará puesta en el Señor, que Él quiere volver a restaurar todo lo que el enemigo destruyó. Sea mi vida, mi casa, mi familia, el matrimonio, mi negocio, mi ciudad, mi país. Todo lo que el diablo quiso destruir, Dios lo va a levantar. Pero no debemos ser inconscientes, hermanos, de creer que esta pelea es fácil. No debemos ser inconscientes de creer que esto se maneja con voluntarismo. Debemos ser conscientes que esta lucha es espiritual y es muy ardua. Pero tenemos que creer de todo nuestro corazón que el estado en que nosotros estamos no es el resultado final de la voluntad de Dios, donde el diablo nos empujó a esta vida de pérdida y de ruina. Si yo caí, como dijo Nehemías, por desobediencia a este estado, porque le hemos fallado, porque hemos pecado contra Dios, yo y mi casa, el plan de Dios no es que yo esté aquí. El plan de Dios es restaurarme, es levantarme sobre mis pies, es volver a reedificar lo que está arruinado, y que me ponga en el lugar de su destino, la ciudad santa, donde Él quiere manifestar su poder y su gloria en medio de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos por delante, hermanos? Sueños preciosos. Que todo lo que estamos viviendo nosotros no es el plan final de Dios. Dios está soñando con grandes cosas. Dios está soñando con llenar su tierra de su gloria, así como las aguas cubren la mar. Dios está soñando hacer una movida tan gloriosa que, como dice su palabra en Joel, que aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Él está soñando con que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, que lo dio a su Hijo, para que todos los del mundo que crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. Los sueños de Dios son muy grandes. El sueño de Dios es hacer de esta tierra un gran templo, para que todos los millones de millones que en él habitan alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Y si ayer fue una derrota del primer hombre que cayó por desobediencia, llamado Adán, Él no mira la derrota del primer hombre, Él mira la victoria del segundo Adán, Jesucristo, que en Él hemos recobrado el triunfo, la victoria y la esperanza de llevar adelante todos los planes y los sueños de Dios. Por eso, hermanos, en estos días tan particulares, no estamos en las manos de las promesas de los hombres, no estamos en las manos de las promesas aún de los políticos de turno. Nuestra mirada, nuestra esperanza está puesta en lo que Dios dice en su palabra. Y Dios me dice que yo me levantaré. Dios me dice que volveré a mi lugar. Dios me dice que yo me voy a restaurar. Dios me dice que yo voy a levantar lo que el diablo me derribó.
Y de lo que yo levante y prepare con su ayuda y con su fuerza, Él va a ser un lugar de su morada, un lugar de su presencia. Por tal motivo, en esta mañana yo estoy aquí para recobrar una visión clara. Estoy aquí para afinar mis oídos y no vivir por lo que la gente me dice, sino vivir por lo que Dios me dice. Y espero que en esta mañana Dios te diga algo. Que cuando salgas de acá, salgas con una iniciativa. Muchos van a decir aquí cuando salgan cuántas cosas me habló Dios para que haga. No tengo nada. Y cuando digas no tengo nada, vas a sentir la voz de Dios que te diga, no digas que no tengo nada, ¿qué tienes en tu mano? Algo vas a tener. Algo vas a tener que Dios va a usar. Algo vas a tener que Dios va a usar. Y se va a glorificar. No tengas temor. Dios te traerá ideas, inteligencia, sabiduría, dirección espiritual, estrategias para taparle la boca al diablo y poder levantarte del lugar donde estás. Aleluya. Vienen los días más maravillosos, hermano, para vivir y para disfrutar. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Mientras oramos, hermanos, voy a pedir a los hermanos que van a ministrar la cena que pasen. Y en los próximos minutos, 3 minutos, 4, rápidamente los hermanos servirán la cena. Tomaremos juntos y oraremos al final para su confirmación espiritual. Quédense sentadito. Pasen, hermanos.